Le estamos dando la bienvenida a Ramiro Sánchez. Ramiro es consejero superior no docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva del gremio no docente. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por venirte hasta acá. ¿Qué haces, Bea? ¿Cómo andás? Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, gracias por estar siempre cerca de la universidad. En una semana particular para la comunidad universitaria, porque es una semana que hay medidas de fuerza. Sí, a ver, pero contanos, porque no todos paran toda la semana, ¿cómo es? Exactamente. Es el inicio del cuatrimestre, del segundo cuatrimestre del año. Arrancamos con medidas de fuerza por parte de los compañeros docentes. Hacen un paro que se extiende durante toda la semana, de lunes a viernes. ¿Los docentes paran toda la semana? Toda la semana. Nosotros como sindicato no docente, alineados con lo que es la FATUM, que es nuestra federación madre, paramos en el día de ayer con un altísimo acatamiento. Y algo que me gustaría mencionar, en base a cómo lo decías, estamos teniendo un inconveniente que no es un problema de los universitarios, es un problema de la sociedad argentina, y por eso creo que vamos al paro. Estamos haciendo un acto de resistencia ante un embate muy fuerte por parte del gobierno nacional a la universidad pública, que es la herramienta de igualación social más grande que tienen cada uno de los argentinos. Así que bueno, por eso nos toca tomar estas medidas que son bastante antipáticas, pero realmente nos están llevando a un escenario de muchísimo dolor. El año pasado nosotros teníamos algunos lemas que decían: sin salarios dignos no hay universidad de calidad. Este año mutó a: sin salarios dignos no hay universidad posible, porque vemos el deterioro que se produce en las instituciones de altos estudios. El año pasado se habló mucho también, más allá del apoyo que hay de la sociedad, pero se habló mucho de la necesidad de auditorías, de números transparentes en la universidad. Sí, efectivamente se habla. Como que también hay una demanda social respecto de eso, de cómo se utilizan los dineros públicos, si se usan bien, si se usan con eficiencia, con cuidado, como que uno siente que hay una demanda de la gente, mucha gente. Yo creo que hay una demanda de la gente, pero sobre todo hay un relato del gobierno impuesto en ese sentido. Primero porque las universidades han sido auditadas históricamente más que cualquier otro organismo o institución del país, con auditorías internas y con auditorías externas, en este caso por parte de la AGN, que es la Auditoría General de la Nación. De hecho, el proyecto de ley de financiamiento universitario, que fue aprobado por diputados la semana anterior, uno de los artículos tiene que ver con eso, ¿viste? De seguir garantizando las auditorías. Me parece que simplemente fue cambiar el foco. Las universidades públicas siempre han sido auditadas, siempre han tenido números transparentes, y ni hablar que hay cuestiones que corregir. El otro día lo escuchaba al diputado Rogelio Iparraguirre en su alocución en Cámara de Diputados. Dice que hay que discutir muchas cosas, pero con las universidades adentro, con las universidades ahí, cómo mejoramos las currículas, cómo tenemos carreras más cortas. Y hoy en día estamos discutiendo a ver cómo se paga el papel higiénico de la universidad, cómo garantizamos alguna cuestión de supervivencia y no de desarrollo de la institución. El año pasado, de todas formas, se había planteado, inclusive lo hablamos acá con el rector, con Marcelo Aba, y él decía: no sabemos si vamos a poder seguir dando clase, y se pudo dar clase todo el año. ¿En qué situación están ahora? En una peor, en una situación de muchísima más fragilidad. Pero el rector no ha hablado de no darle continuidad al año académico. No, hay una intención por parte del rectorado de la universidad, en realidad de toda la comunidad educativa, de mantener las aulas abiertas, de garantizar el funcionamiento de la Casa de Altos Estudios. Pero bueno, lo que estamos viendo es que hay un deterioro, porque el año pasado, cuando nosotros hicimos la primera marcha, que era en abril, se discutía a ver si la universidad seguía estando abierta. Cuando pasamos esa marcha, la universidad siguió abierta, hubo gente que decía: bueno, pero al final siguen abiertas. Bueno, ¿siguen abiertas a qué costo? Primero hay que decir que hubo docentes, no docentes, estudiantes, graduados, miembros de equipo de gestión, para que trabajaron para que las universidades sigan estando en pie y poniendo un esfuerzo grandísimo. Mis compañeros con salarios realmente, no quiero decir miserables, porque hay personas que la están pasando realmente muy mal, pero con salarios bastante indignos en cuanto a sus funciones. En ese caso,
se trata de seguir, pero vemos el deterioro que empieza a sufrir la institución. Hay un dato muy, muy relevante, que es ya hay 10.000 docentes a lo largo y ancho del país que han dejado su actividad en la universidad pública porque no solamente no les resulta rentable en cuanto a poder mantener a sus familias, sino porque ya no hay un desarrollo de la institución como el que preveíamos o el que un país con sueños de desarrollo, de crecimiento debería tener. Ahora, a ver, los últimos años se asoció o se ligó mucho a la universidad a un sector político determinado, con el gobierno kirchnerista. Sí. ¿Esto es así? ¿Se sintieron más cómodos? ¿Se sintieron acompañados en relación con los salarios que fueron autorizándose a lo largo de los gobiernos kirchneristas? A mí me resulta muy interesante la pregunta porque tiene dos aristas para conversar. Sinceramente no, realmente la universidad pero pública... vos lo escuchaste esto. Es la universidad pública es una universidad para todos, donde convergen todas las miradas, todo tipo de miradas políticas. Convivimos en esa sintonía y es algo que me parece fantástico por parte de la institución, en generar acuerdos que muchas veces no se afinan del todo en lo ideológico, pero hay un bien mayor que es la universidad. Y hoy pero que se venía como posicionando. Yo no considero que sea así. Lo que sí quiero decir, que esto, por eso la pregunta me da para reflexionar en ese sentido, es que la verdad que los salarios en el año 2015 no tienen nada que ver con los salarios que tenemos hoy, donde el desarrollo de la institución no tiene nada que ver lo que tenía hace 15 años con lo que es hoy. La propuesta de esos 10, 12 años de gobierno en abrir universidades en lugares donde la falta de oportunidades primaba, entonces las universidades del Bicentenario con universidades importantes en el conurbano, garantizando que un montón de pibes y pibas se puedan acercar a la universidad y que puedan ser primeros graduados en su familia. Entonces, sí, realmente... Por un lado diría que no, pero por otro lado un proyecto nacional que alentó el desarrollo de las universidades, y alentar el desarrollo de las universidades es alentar el desarrollo del país. Por eso yo cuando iniciaba la entrevista les decía que no es un problema de los universitarios, es un problema tuyo, Bea, es un problema tuyo, Claudio, es un problema tuyo, Beto, porque en realidad es garantizar el sueño de todas las familias y también garantizar el desarrollo nacional, porque cuando nos vamos a atender a un hospital, cuando llevamos nuestra mascota a la veterinaria, cuando necesitamos desarrollar un programa de software, todo se produce, el conocimiento, todo eso se produce en la universidad. Y justamente la Universidad Nacional es la que garantiza que esas cosas puedan suceder. Ramiro, ¿y qué les decís a quienes dicen, bueno, muchos sectores se han ajustado y se vienen ajustando en un momento de transición o complejo, que la universidad o el sector de la universidad no quiere realizar un ajuste? Bueno, yo no creo que sea así, primero porque no todos los sectores se han ajustado, hay otros sectores que realmente la han pasado muy bien. El otro día escuchaba al rector Oscar Alpa, que es el rector a cargo del CIN, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que decía que en la intervención del tipo de cambio, que fue importante este año, 2,5 veces se gastó la plata que se debería gastar para la ley de financiamiento universitario, que sería simplemente para tener salarios dignos acorde a la inflación. Nosotros hemos tenido una pérdida salarial, una confiscación de nuestros sueldos de alrededor del 40%. Los estudiantes están con becas que tienen valores irrisorios y eso es algo para poner en caja, porque cuando nosotros hablamos de no arancelamiento también tendremos que hablar de gratuidad para que todos puedan acercarse a la universidad, y la verdad que hay pibes y pibas que siempre quedaron lejos, ahora quedan más lejos, con las becas Progresar que están en valores de 30 y pico mil pesos, las becas Manuel Belgrano que son para incentivar a alumnos de carreras estratégicas pensando en el desarrollo nacional, están alrededor de 80.000 pesos y son cada vez menos. Entonces la realidad de la universidad es acuciante de verdad, y entonces cuando se empieza a lastimar la universidad de esta manera se está realmente lastimando nuestro futuro. Ramiro, ¿de qué sueldos o qué salarios hablamos de un trabajador no docente promedio? Y la verdad que las categorías iniciales, sin contar las garantías salariales, están en 700.000 pesos.
obviamente... ¿La garantía salarial? La garantía salarial es una cifra que se aporta para las categorías más bajas, en el caso del escalafón no docente, que tratan de llegar a valores más cercanos del $1.000.000. Teniendo en cuenta cómo está la canasta básica hoy, sabemos que tenemos más de la mitad de los trabajadores de la universidad por abajo de la línea de la pobreza, lo que resulta bastante dramático. Y en el caso de poder subir los sueldos de las categorías más bajas, nos empezamos a encontrar con otro inconveniente, que no es menor, que obviamente cuando hablamos de situaciones límite se aceptan, pero la estructura de una planta de cargos empieza a achatarse porque las categorías más elevadas no tienen ese tipo de garantías salariales, la más chica sí. Entonces, ¿quién asume nuevas responsabilidades, más funciones? Es difícil. Entonces estamos en un panorama realmente muy complejo para la universidad y como les vuelvo a repetir, creo que para todos los argentinos. Y no sé, Ramiro, si te puedo preguntar a vos, pero los salarios docentes, que también, ¿a partir de qué salario docente podemos hablar? Hay infinidad, entiendo, de categorías, hay dedicación simple, dedicación exclusiva. Efectivamente, hay salarios que van desde los 200 y pico mil pesos hasta, valores obviamente más altos, pero... alguien de dedicación exclusiva. Sí, por supuesto. Que tampoco estamos hablando de salarios impresionantes. Realmente estamos en un momento de una retracción salarial de dimensiones terroríficas. Yo creo, ustedes tienen más experiencia, más trayecto, no creo que hayan visto una situación de la universidad como la que está hoy. Realmente es muy complicado y muy preocupante el panorama, sobre todo porque si no llega a salir esta ley, si esta ley en realidad llega a ser vetada y no se puede... Sí, que ya manifestó el presidente que la va a vetar. Y si no se puede... Explicó por qué. Uno puede estar de acuerdo o no, pero dio su explicación. Sí, la explicación del ancla fiscal, ¿no? A veces pienso que cuando nosotros hablamos de ancla fiscal, nos vamos a ir todos nosotros al fondo del mar con el ancla. Realmente hay que dimensionar que estamos en un país que necesita desarrollarse, necesita crecer y necesita tener verdad. Yo creo que se viene el momento de empezar a conocer la verdad y no solamente el relato de un gobierno. Ahí está. Los no docentes pararon solo ayer. Paramos ayer. Sí. ¿Por qué esta diferencia con el gremio docente que para toda la semana? Nosotros... Si fue el primer... Ramiro, si la jornada de ayer fue con acatamiento total, o hay gente que no está de acuerdo, que prefiere, pese a la situación, trabajar. Un poco, ¿qué panorama tuvieron ayer? El acatamiento fue altísimo, fue por arriba del 90%. Estamos registrando en cuanto a los no docentes un importante, un importante acatamiento, porque hay mucha preocupación, mucho dolor. Yo veo a mis compañeros que a veces no pueden llegar al fin de mes y las realidades, cuando uno lo piensa en número no es nada, cuando se acerca a las realidades de cada compañero, de cada compañera, realmente se encuentra con situaciones muy, muy dolorosas. Con respecto a la pregunta, el año pasado se había conformado un frente sindical a nivel nacional compuesto por todos los gremios docentes y el gremio no docente. Es re difícil coordinar tantas organizaciones sindicales porque en el caso de los trabajadores docentes hay muchas organizaciones sindicales en el país. Los no docentes, gracias a Dios, estamos nucleados solamente en una. Estamos participando integrando lo que es la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales. Así que en ese sentido se resolvió en mesa directiva, que la compone nuestro secretario general, el secretario general de nuestro gremio, que es Juan Loidi. Llamar un paro en principio para el día de ayer y generar alguna actividad de visibilización el jueves y empezar a delinear un plan de lucha a ver cómo continuamos con esta situación. Los docentes toda la semana. Los docentes toda la semana. ¿Y el nivel de acatamiento? Te lo pregunto a vos porque estás acá, Ramiro. No sé si... La verdad que no estoy al tanto, pero entiendo que viene siendo bastante alto también porque está en una situación de muchísimo dolor. Nosotros trabajamos en cuestiones de la universidad, trabajamos muy en conjunto con ADUNCE y sabemos que la situación de ellos es prácticamente igual a la nuestra. No es que convoca la universidad. No, porque se convoca. A veces se titula la UNICEN va al paro. En realidad porque van los trabajadores docentes y no docentes, pero no porque convoca a la universidad una medida de fuerza. Efectivamente, porque los integrantes de la comunidad universitaria, docentes y no docentes, llaman al paro a partir de sus identidades sindicales. Está. ¿Algo más que quieras agregar, Ramiro? La verdad que un llamado a la población, que estén alerta, que defiendan el instrumento que garantiza el sueño de las familias argentinas,
el instrumento de igualación social más grande que tenemos y defender lo que es un patrimonio histórico, algo que le produce orgullo a cada argentino a lo largo y ancho del país, no solamente en términos territoriales, sino en el mundo. La Universidad Pública Argentina sabemos que es reconocida a nivel mundial y bueno, necesitamos sostenerla, necesitamos hacerla crecer y necesitamos rediscutirla, pero en otros términos, no discutir la supervivencia. Antes de irte, me parece que hay una consulta. Sí, hola Ramiro, ¿cómo te va? Hola Beto. Mucho mensaje, obviamente, que despiertan estas cuestiones y algunos audios. Claro, a favor y en contra, siempre con respeto, ¿no? Sí. Hola, buen día. El problema no es el kirchnerismo, el problema es el gobierno actual. Lo que estamos viviendo actualmente. Es muy fácil reconocer de que este gobierno no apoya a la universidad, no apoya nada. El problema es el gobierno actual, el kirchnerismo pasó ya. Audios de la gente al 062-800 y también algo de texto. Dice, buenos días, dice Marcelo, quería opinar sobre el tema del paro. No estoy de acuerdo con que paren, porque te explico, si todos los que no llegamos a fin de mes tendríamos que hacer paro, no se trabajaría en ningún rubro. Te lo digo porque yo tampoco llego a fin de mes y sin embargo salgo a hacer otras cosas en mis ratos libres. Sí, con respecto a lo que decía el señor que llamó en primer término, es una realidad. Es increíble que nosotros estemos discutiendo cosas que pasaron en gobiernos pasados y hoy en día que hay un... Bueno, pero no se puede... Ramiro, pero vos sabrás porque vivís en Tandil también. Sí. O sea, que muchas veces se ligó a la universidad o se cuestionó el hecho de que la gente sintiera que se posicionaba apoyando a un gobierno. Yo creo que la universidad apoya la democracia, apoya las buenas costumbres, apoya la política como herramienta de resolución de problemas, pero no tiene que ver con una identificación partidaria. Y la realidad del mensaje, de este último mensaje, es verdad, son amplios y vastos los sectores que la están pasando mal. Obviamente es respetable que una persona no quiera hacer paro, no considere que el paro no es la medida de fuerza. Todavía no conocemos una medida creativa que pueda suplir a esta. Consideramos que es la herramienta que conocemos, la herramienta que históricamente tuvieron los sectores del trabajo, para resistir los embates, en este caso de un gobierno. Ahí está. Bueno, te agradecemos mucho, Ramiro, por haber venido y por hablar de estos temas que, como vos decís, nos interesan a todos. No, el agradecido soy yo, valorar que, indudablemente todo el trabajo que hacen acá, estar cerca siempre de la universidad pública y ustedes que son productos de la universidad también, entonces nos produce un orgullo y una sensibilidad muy particular. Muchas gracias, chicos. Gracias.